Buenas tardes a todos. Me llamo Emilio Diambo de Kenya. That's how far my Spanish goes. Good afternoon to everybody. We are going to panel 6 right now that focuses on the role of international law in achieving sustainable, peaceful, and inclusive societies with a focus on preventing hate speech, violence, and discrimination, including based on sexual orientation and gender identity or expression. Before I joined Parliament, I was the chairperson on Coalition on Violence Against Women, and for many, many years, every single year actually, we commemorated what is called the 16 Days of Activism on Gender-Based Violence that begins on the 25th of November to the 10th of December, which is the International Human Rights Day. And one of the stories that we said each year was the story of the Mirabal sisters that were killed by the Dominican Republic. And 25th of November specifically is dedicated to the 3 Mirabal sisters that were killed by the Dominican Republic. So you can imagine my pleasure and my honor and my awe that to meet an actual daughter of the 3 Mirabal sisters, and she's here with us, she was a panelist yesterday. So a story that to us was almost like a folklore that didn't look real, actually suddenly took on life. And I saw human and flesh. And she showed me the photos of her beautiful mother and her beautiful aunties that were killed in their early 20s. So I'm really honored, and I am glad that over the years, the fight for a more peaceful, inclusive society has continued, and sometimes we make progress, and sometimes we make strides backwards. And I would want to say that it is unfortunate that technology has also come with a lot of positives, but also a lot of negatives, because with technology now, it becomes much easier to intimidate, to harass, and to oppress, especially those that we think are more vulnerable. And therefore, when we come to forums like this, it is actually good that we actually examine the international community and see whether at the international level we have laws that are dealing with these emerging and new trends of abuse and discrimination. I know that for the longest time, we have used the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women that are not really able to deal with the forms and emerging forms of violence against different groups of people. And I'm therefore hoping that even in addressing this, we must be realistic to the need to have a new legal framework, not just at the local level, but at the international level, that will enable us to deal with emerging forms of violence, gender-based violence, and not only the kinds that we dealt with over the years relating to the Mirabal sisters or the case of the students who were shot in a Canadian university for undertaking engineering, and they are women. So you are not supposed to undertake engineering if you're a woman. And a student walked in and shot them dead. So that's part of the reason we mark the 16 days. To enable us to deal with this exciting topic, we have experts. We will start with Honorable Juan Dionisio Rodriguez Restituyo, Member of Parliament from the Dominican Republic, and who is also a PGA member. Please welcome. Gracias. Gracias, Mile. Agradecerle al PGA por permitirme la participación, a los compañeros de República Dominicana, minuto, de la grande trabajadora del PGA y al presidente del PGA de República Dominicana, el diputado Víctor Suárez. A todos ustedes, creo que
trabajar, analizar los fenómenos que la Carta de Londres del 1945, que procedió la reunión de Moscú del 1943 y procuró castigar los crímenes más atroces que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial y que originó el Tribunal Militar Internacional y así el Tribunal Militar de Lejano Oriente. 24 personas nazis fueron juzgadas y 48 japoneses. Sin embargo, el origen de ese tribunal para crear y condenar los crímenes de guerra quedó con una falla, porque los que lanzaron la bomba atómica no fueron juzgados. Y a partir de ahí, los juicios de Nuremberg y los juicios de Lejano Oriente decidieron la necesidad de que los humanos en todo el mundo pudiéramos tener un instrumento para garantizar no solamente en ese momento los crímenes de guerra, sino los crímenes de lesa humanidad y los crímenes por la paz o contra la paz. Los juicios de Nuremberg determinaron que se juzgaran no solo los crímenes de guerra, sino también los crímenes contra la paz y de lesa humanidad. Eso originó la necesidad de la lucha por los derechos internacionales y la organización internacional para combatir los crímenes. Los esfuerzos que hace la CPI y del PGA procuran transformar la cultura de violencia que ha caracterizado el desarrollo de los estados, que mantienen aún las sociedades en ambientes inseguros, limitando en cierta forma la participación de las personas en igualdad de condiciones en una cultura de solidaridad y de inclusión. Si bien es cierto que gran parte de los estados han adoptado políticas inclusivas, justas y responsables que garanticen la sostenibilidad, incluso estableciendo en sus cartas magnas un Estado social y democrático de derecho, todavía hoy no ha sido efectiva y la agresión, la discriminación y la violencia continúan presentes en muchos estados del mundo. Y esto contribuye a que las personas reciban un trato desigual, precisamente por la carencia de promoción, la ausencia de información y la poca receptividad o creencia en los derechos humanos y en el respeto a las libertades fundamentales. En el 2015, la Organización de las Naciones Unidas creó una voz de alerta con la estructuración de los Objetivos del Desarrollo Sostenible a propósito de mejorar la vida de la persona en todo el mundo. Los estados aceptaron estos objetivos como parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Pero los responsables de los crímenes en el mundo todavía siguen teniendo facultades y acciones libres para actuar. Todos los hombres y mujeres tienen la necesidad y la posibilidad de un desarrollo económico y acceso a los servicios básicos a través de la adopción de medidas oportunas que procuran reducir la discriminación basada en la orientación sexual, capaz de abordar la violencia y de garantizar una sociedad justa y equitativa que soslayen la exclusión sistemática de los grupos vulnerables. La comunidad internacional ha puesto de manifiesto su preocupación sobre la propagación y proliferación exponenciales del discurso de odio en todo el mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido el 18 de junio de cada año como Día Internacional contra el Discurso de Odio, como una forma de educar a las sociedades en contra de este crimen. También la Organización de Estados Americanos, a través de sus principales tratados internacionales, o el continente europeo, que instara una ley que tiene por propósito acabar con las prácticas racistas y violentas y las desigualdades en las sociedades humanas. Todos estos instrumentos internacionales llaman a los estados a utilizar la educación como una herramienta esencial para combatir las causas que originan el sometimiento, el sentimiento de odio. A través de la educación en derechos humanos se procura identificar cuáles son las principales causales que inducen a la incitación del odio, a crear las herramientas para que los ciudadanos desde temprana edad se reconozcan acreedores de derechos humanos
y que traten a sus pares en función del respeto a la dignidad humana y obliga a los Estados a comprender que el límite de su poder termina donde inician los derechos humanos de las personas que son los sujetos obligados a protegerlo. El sistema de Naciones Unidas trata de mano con los gobiernos. En el caso dominicano, se creó mediante decreto la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para Desarrollo Sostenible para diligenciar los procesos oportunos y promover la Agenda 2030. Asimismo, establece como políticas transversales el enfoque de género y de derechos humanos en todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas. Por igual, tenemos como norte la igualdad entre mujer y hombre. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de las personas y promueve las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género. El Estado dominicano se ha comprometido a actuar en contra de todo privilegio que tienda a quebrantar la igualdad, todo ello en el entendido de que las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. En el Congreso en estos momentos discutimos el Código Penal y el Código Civil para mejorar esa condición. Ahora, esos son excelente literatura de derecho, pero no tienen efectividad práctica. La pregunta es, ¿qué ha pasado con los sueños de aquellos que crearon la Carta de las Naciones Unidas hace 77 años? El mundo pacífico y en paz que originó la Carta de San Francisco del 1948 está en crisis. Las razones son evidentes: las desigualdades y la mala distribución de la riqueza que generan los trabajadores y la tierra, así como la concentración del modelo económico actual que genera pobreza, también genera violencia. La pobreza genera violencia. La crisis climática empeora, afectará a lo más vulnerable porque, igual que el sistema penal internacional, el Estado de Derechos y los instrumentos de defensa del medio ambiente están en crisis. Es necesario y propicio para hacer un llamado a que los Estados, los organismos, procuremos identificar medidas para reducir la violencia y la discriminación que sufren las personas LGTB y acordar planes y fondos para aplicarlo a nivel mundial mediante el fortalecimiento de reformas legislativas que garanticen la aplicación y protección legal para la persona LGTB, incluida la despenalización, mejorar el acceso inclusivo a los servicios públicos, la atención médica, trabajar con empresas privadas aliadas para que las buenas prácticas de la comunidad LGTB sean fortalecidas y sean un ejemplo. Queremos concluir diciendo lo que dijo Piquet: es posible la igualdad. El camino de la igualdad es una lucha que se puede ganar, pero esa lucha es incierta, un proceso social y político frágil, siempre en curso y cuestionado, pero es posible ganar la lucha por la igualdad mientras nos pronunciemos y tomemos acciones concretas, medibles en contra del prejuicio y el odio y el rechazo de la violencia contra todas las minorías, construyendo sociedades donde los seres humanos tengan garantía de vivir de manera pacífica, digna e igualitaria, mediante adopción de medidas administrativas y la instauración de instituciones efectivas que propicien sociedades basadas en una verdadera cultura de paz. Porque, como dijo Mahatma Gandhi, no hay camino hacia la paz es el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Deputy Juan. Thank you for that elaborate speech. We'll move on immediately to Senator Gladys Esther Gonzalez, MP Argentina, who is the Chairwoman, Environment and Sustainable Development Commission, and a member of the Women's Caucus, and also a member of the PGA Argentina National Group. Welcome. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero quiero felicitar a Parlamentarios para la Acción Global por la organización de esta 43 foro anual, la gran convocatoria y la gran presencia de parlamentarios de muchos países, y agradecer especialmente a la diputada nacional Margarita Stolbizer por haberme invitado a participar, a compartir este panel con tan distinguidos representantes. Voy a hacer foco en lo que es mi agenda
de mayor convicción y pasión y responsabilidad en este momento en mi rol como presidenta de la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación. Sin duda, así se titula el panel, nos propone debatir sobre el papel del derecho internacional para lograr sociedades pacíficas, sostenibles e inclusivas. Y voy a tomar esa primera frase del panel para decir que sin duda el papel del derecho internacional fue y ha sido fundamental para comprometer a los Estados en la construcción de sociedades pacíficas, sostenibles e inclusivas. Este año conmemoramos el 50 aniversario de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano de Estocolmo. Y en ese documento se hace hincapié de manera muy clara en que toda persona tiene el derecho fundamental a la libertad, la dignidad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad, tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar. Exactamente así lo dice la Declaración de Estocolmo. Y no solo la Declaración de Estocolmo del 72, 50 años, el informe Brundtland del 87, que definió el concepto de desarrollo sostenible, la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo del 92, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2012, regionalmente el reciente Acuerdo de Escazú, que entró en vigencia en el 2021, instrumentos del derecho internacional a los que me refiero para enmarcar el enfoque que quiero darle a mi participación hoy. Justamente la necesidad de construir sociedades pacíficas, sostenibles e inclusivas para hacer frente a la principal amenaza a los derechos humanos que padecemos en este tiempo, que es el cambio climático. Así lo expresa de manera permanente la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuando habla con mucha claridad del perjuicio constante que la humanidad está infligiendo a nuestro medio ambiente común a través del cambio climático, de la contaminación, de la pérdida de biodiversidad. Y ella dice, se está volviendo contra nosotros mismos en forma de graves sufrimientos humanos. La más extrema, la que acabamos de sufrir, la pandemia del COVID, y la que sufrimos de manera permanente, con millones de refugiados por eventos climáticos extremos, más cantidad de refugiados que frente a conflictos bélicos. Y esto nos exige cambiar rotundamente el paradigma de cómo hacemos las cosas, de cómo producimos, de cómo consumimos, de cómo nos movemos, de cómo nos transportamos, de cómo construimos nuestras viviendas. Una exigencia que moviliza no solo el andamiaje institucional, sino del sistema económico, que nos exige justamente construir una economía resiliente, eficiente e inclusiva en pos de ese desarrollo sostenible. Y el derecho internacional viene a contribuir cuando regula los bienes comunes, cuando exige a los Estados mayor compromiso frente a estas crisis. Porque vuelvo a repetir, esta triple crisis mundial es la principal amenaza a los derechos humanos de nuestro siglo y es una amenaza para el goce de todos los derechos humanos, para poder acceder al derecho al agua, a la alimentación, a la vivienda, a un ambiente sano, el derecho a vivir sin discriminación, el derecho al desarrollo. Afecta a todos los ámbitos. Y sabemos que además esos perjuicios claramente afectan a los que menos han tenido culpa en causar estos daños y a su vez a las poblaciones más vulnerables, tanto adentro de nuestros territorios como entre nuestras naciones, a las poblaciones vulnerables de nuestras naciones, a las naciones más pobres y menos desarrolladas. Por eso decimos justamente que el cambio climático agrava las desigualdades,
profundiza las inequidades. Y de ahí es que nos proponemos en la comunidad internacional llevar adelante un proceso de transición justa y decimos en donde nadie quede afuera, en donde nadie quede atrás. De ahí la necesidad de construir esta economía inclusiva, esta sociedad inclusiva, donde justicia climática y justicia social sean sinónimos. Por supuesto, para ello la cooperación internacional es fundamental. Y es fundamental en el seno de nuestros países la participación de la población, tanto en las decisiones que afectan su vida, como en que en esas decisiones sean equitativas. Garantizar la participación de la población tiene un valor en sí mismo, pero a su vez nos ayuda a garantizar la rendición de cuentas, a perseguir el bien común que muchas veces se ve vulnerado por intereses particulares. Y aquí Escazú, que es un acuerdo regional, el primer acuerdo regional sobre el medio ambiente y el primero del mundo que habla sobre defender el accionar de los defensores del medio ambiente, nos viene y contribuye justamente a poner y a darle la jerarquía al derecho al ambiente sano y a la defensa del ambiente, que es condición para que cualquier sociedad se desarrolle en estas agendas internacionales, garantizando la participación de los defensores y además garantizando el acceso a justicia ambiental. En nuestro país tenemos deudas pendientes, incorporar los delitos ambientales al Código Penal, crear tribunales federales ambientales. Porque, otra vez, sin acceso a justicia ambiental, sin participación, sin la garantía del derecho al acceso a un ambiente sano, no podemos gozar de ningún otro derecho, además de profundizar inequidades. Todos sabemos, a su vez, que la pobreza, la vulnerabilidad, el sufrimiento humano generan conflicto social. Y ahí la participación y la escucha del pueblo, donde Escazú viene a traer luz, es tan importante. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático también hace énfasis sobre la necesidad del enfoque de derechos humanos para poder enfrentar el cambio climático y habla de la escucha a las comunidades de los pueblos originarios y a las comunidades locales, del respeto de sus cosmovisiones, del respeto de sus conocimientos tradicionales para lograr mayores resultados para las personas y la naturaleza. Y este año, en julio, la Asamblea de las Naciones Unidas reconoció al derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible y volvió a hacer foco sobre no comprometer las generaciones y presentes y futuras y volvió a hacer foco sobre que las repercusiones ambientales afectan todos los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué hacemos los estados una vez que adherimos a estos acuerdos? Además de adherir y de que formen parte del cuerpo interno de nuestras legislaciones, este Congreso de la Nación ha sancionado leyes complementarias, tiene el poder y tenemos el poder como parlamentarios de controlar el cumplimiento de esa norma, de que tengan un reflejo en el presupuesto. Porque, por supuesto, el desafío es enorme y sin financiamiento todos sabemos que es imposible pasar del derecho formal al derecho real. Es imposible garantizar el acceso a los derechos humanos. Y ese financiamiento depende de la voluntad política de los tres poderes del Estado y de la voluntad política y la conciencia de los poderes más influyentes en una sociedad. Por eso creo la importancia que tiene para esta lucha y para esta crisis que afecta en tanto el goce de los derechos humanos, el cambio cultural, que es mucho más que un cambio cultural, es un cambio moral. Ya estoy. Alguien dijo, somos la primera generación que puede destruir el planeta o la última que puede evitarlo. Así de grave es. Por eso es imprescindible la voluntad y la conciencia de nuestra sociedad y de la humanidad entera. Por eso celebro este ambiente de cooperación. Debemos continuar para ser más los impulsores determinantes de los valores que nos congregan, la sostenibilidad, la inclusión y la paz. Gracias.
Thank you, Senator Gladys Esther Gonzalez, for your very good remarks. We'll move immediately to Deputy Mara Brower, Member of Parliament from Argentina. She's not there? Apologies, I'm told she's not there. So we'll give a very short time for any person that would want to intervene or ask questions to the panel. Very quickly. Anybody? Peru? Please go ahead. 1 minute, un minuto. Bueno, señores del Congreso Nacional de Argentina, organizadores del 43 Foro Anual y 12 Asamblea Consultiva de Parlamentarios sobre la Corte Penal Internacional y el Estado de Derecho. Señor Presidente del Parlamentarios para la Acción Global, señora Presidenta del Grupo Nacional del Parlamentarios para la Acción Global, legisladores, participantes de todo el mundo, tengan ustedes muy buenas tardes. En principio, quiero agradecer la invitación para participar en este importante evento internacional que nos permitirá intercambiar experiencias desde nuestras realidades sobre los temas propuestos, que en muchos casos coinciden o son parecidos en casi todos los países del mundo, y que por su grave afectación y transgresión del orden constitucional y legal de nuestros pueblos, que protegen los derechos fundamentales a la vida, libertades, salud, propiedad, etcétera, merecen ser abordados, discutidos en forma global, con la finalidad de proponer y materializar una salida conjunta para alcanzar a una justicia internacional cimentada sobre nuestros estados de derecho. Estoy seguro, este evento tan importante nos permitirá proponer políticas internacionales para afrontar de la mejor manera las amenazas a las que las sociedades nos encontramos expuestas. Como representante, como delegación peruana que estamos aquí en el Parlamento argentino, el Perú ha ratificado hace 21 años. Estamos convencidos nosotros, tanto los parlamentarios de diferentes partes del mundo, podemos interactuar y podemos buscar consensos. Y también cuando regresemos de aquí, de Argentina, a nuestros países, podemos socializarlos con nuestros colegas, con las diferentes bancadas que tenemos. Y para finalizar, que no quede este evento tan importante como un simple conversatorio, sino en un producto o fruto tangible. Hace poco nos ha pasado este importante texto final en español. Estoy seguro que nosotros aquí podremos socializar y aprobaremos para una mejor sociedad en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Thank you, Honorable Member from Peru. Thank you. I'll only give one more person because of time. Pakistan, welcome. Oh, thank you. Thank you so much for giving me the time. Well, I actually wanted to ask this question yesterday also, and because when the debate started, about the conflicts in the different areas. So I just wanted to connect it with the situation going on in Afghanistan, because the declaration I'm looking into is also there is nothing mentioned about it. And Afghanistan is, one of the very few countries, or only countries, or I would say amongst the only few countries in the world that has been taken over by a known militant outfit, the Taliban, who gained notoriety for the atrocity crimes they have been committing against Afghans from a very long time, and in some areas of the Pakistan also from almost last 2 decades. So the UN Security Council appeared paralyzed, and the international community was either complicit
or helpless when Afghans were handed over to Taliban in the Doha deal. Because in the entire process of the Doha deal, the people of Afghanistan, they were not including. So actually it was a process of handing over the people to that militant outfit. So the ramifications of Taliban's takeover of Afghanistan are being felt in the region, including my country, Pakistan also. The Taliban continue to commit atrocity crimes against various ethnic groups in Afghanistan on a daily basis. They have banned the girls' education, and there are too many other things also. So have the UN Security Council, other UN bodies, and the international community learned any lessons and what measures, if any, can the international community take to help ordinary Afghans in their current state? Because we are not listening anything, and we rarely listen anything, about what is happening in Afghanistan. It's hardly been, in the international debate. Thank you. Thank you very much for that comment. And we come to the end of our panel 6. And in ending panel 6, I just want to comment that the deputy from Guinea-Bissau, Honorable Juan, yesterday exalted the men from Argentina like Maradona and Messi. And we women will not be left behind. So let me also exalt Honorable Eva Peron for the work she did to bring women's emancipation in Argentina. So thank you very much. And I'll hand over immediately to our outgoing Secretary General, David Catherine, who's done an excellent work for the PGA. Welcome, David.